que estábamos viendo el tema de escalamientos y desplazamientos, aquí un poquito está reflejado todos los casos que se pueden presentar dentro de una misma función, las consideraciones que hemos hecho de sumar una constante a la función que vendría a ser sumar o restar una constante a la salida. Recuerden que habíamos dicho, ahí me da un desplazamiento vertical, sumar o restar a la variable de entrada, a la variable x, que ahí se da un desplazamiento de sentido horizontal, positivo a la izquierda, negativo a la derecha. ¿Sí? Igualmente, cuando multiplicábamos una constante a la variable de salida, también teníamos el hecho de que era un estiramiento vertical o atachamiento vertical, dependiendo del valor que multiplica a la función, si estaba entre el intervalo de 0 a 1. Aunque aquí obviamente estoy considerando y con signo negativo que lo que vamos aquí a tener presente es que se da esa imagen, lo que había dicho, el reflejo de un charco, ¿sí? Y también podemos observar en la expresión, en la relación, el término b que corresponde es multiplicar a la constante Profe, no se escucha. ya. Se me puso el micrófono. Bien, lo que estaba mencionando, a ver, un ratito solamente tengo que escalarle de bien, sería el A tiene que valer 1, el A tiene que valer 1 para que sea igualita a la función, lo que yo decía hace un rato. Si ven nuevamente allí es solamente el desplazamiento vertical, arriba o abajo, dependiendo del signo de la constante D, que eso es lo que me está marcando el desplazamiento vertical. Pongámosle este en 0 para que no tenga incidencia. Luego nos vamos al desplazamiento, en este caso sería más C. Más C. Si ven aquí va a ser un desplazamiento horizontal. Si es negativo a la derecha, si es positivo a la izquierda, como se puede observar allí en la variación de la constante C. ¿Sí? Entonces ahora pongamos este en 0. Sí, porque esa es la base. Decíamos en el caso de la constante, vamos a ver, en este caso dice la constante A. Este tenemos que ponerle en 1. Ya. La constante A, este es el alargamiento, ¿no? O sea, bueno, aquí le he puesto con signo negativo, es lo único que hace es invertirse nada más, pero es el mismo efecto de estirar verticalmente, ¿sí? Cuando se hace positivo, se estira. Si ven allí, ese es estiramiento, horizontal o vertical. Pongámosle en 0 y nuevamente pongámosle en 1 y vamos ahora a la constante B que le multiplica a la variable independiente. Nuevamente aquí vuelta es horizontal, se estira, se contrae como un acordeón, como habíamos mencionado, puesto como ejemplo. Si le da el signo negativo, vuelta aquí es el efecto de lo que había mencionado del espejo, que hay que tener presente, ¿sí? Cuando es signo negativo en la variable X, es como cuando yo me reflejo en un espejo. Cuando es negativo en la variable Y de salida, es como verme en el charco, ¿sí? ¿Estamos bien? No sé si hay alguna pregunta. Antes de avanzar, creo que ya deben estar conectados una buena cantidad de compañeros. ¿Alguna duda al respecto? Bien, entonces avancemos. El contenido, ya. Bien. Bien, vamos a empezar a ver funciones algebraicas y ciertas funciones algebraicas partiendo de la más básica y que ya la hemos utilizado, la función lineal, que corresponde a la representación de la ecuación de la recta. Un poquito este tema también ustedes lo pueden encontrar y a lo mejor lo vieron, es en el texto de geometría analítica de Lemán, ¿sí? Un poquito ahí está desarrollado todo este contexto que vamos a empezar a ver, las ecuaciones lineales, cuadráticas, y más o menos cómo se les debe de analizar.
¿No es cierto? En este caso se entiende que una función lineal es aquella función cuyo dominio y codominio o rango son todos los números reales matemáticamente. Ya sabemos que es la representación, ¿no es cierto?, de una aplicación en el concepto que habíamos nosotros ya definido anteriormente, ¿no es cierto?, a un dominio le corresponde un rango a través de esta regla matemática que es de la representación de la recta, y igual a mx. Obviamente aquí están asociadas ciertas características que nosotros ya hemos identificado desde el punto de la geometría, pero que en el cálculo diferencial lo vamos a hallar, lo vamos a determinar más específicamente y que le debemos dar la interpretación, ¿no es cierto? En donde se establece que m es una constante y obviamente, ¿sí? En el caso de la ecuación lineal tiene una característica muy importante, que las variaciones que yo dé en el dominio son proporcionales a las variaciones del codominio. Justamente esta es la relación que me establece una proporcionalidad y es ese factor m. ¿Sí? Ese es el que me establece que a medida que x yo le doy un valor, cómo se me comporta la salida en la función lineal. Y obviamente una característica importante es que m tiene que ser diferente de 0, aunque tiene una interpretación ese valor, y vuelvo a reiterar que también lo veremos en el cálculo diferencial. Muy importante esa interpretación. De hecho, cuando la pendiente m es igual a 0, se le da una interpretación geométrica a la recta. De hecho, sigue siendo una recta. Bien, justamente este valor m es lo que nosotros le conocemos como la pendiente de la recta, y es la que, vuelvo a reiterar, define este concepto de proporcionalidad en la función lineal. Ojo, función lineal, en la ecuación de la recta, porque cuando veamos otro tipo de funciones cuadráticas, cúbicas o de cualquier otra forma matemática, la pendiente también va a estar presente, pero va a tener su interpretación. Una característica geométrica de la pendiente es que está asociado a un ángulo de inclinación, y por eso decía, si ustedes revisan la geometría y asociada de alguna forma a la trigonometría también, se puede verificar que la pendiente es equivalente a calcular la tangente del ángulo que forma la recta con el eje horizontal. ¿Sí? Esa es una relación algebraica, ¿no es cierto? Perdón. A ver qué pasó. Aquí, pluma, correcto. ¿Sí? Nos referimos a este ángulo teta. ¿Sí? Entonces, la pendiente también está asociada a esta relación, m igual a tangente teta, al ángulo de inclinación. Bien, la ecuación de la recta, más formalmente, o más bien, tiene varias maneras de definir la ecuación de la recta, varias estructuras en las que yo puedo expresar o representar la ecuación de la recta. Entre una de ellas es la forma f de x, variable de salida, igual a mx más una constante b. Si ustedes observan aquí y analizamos lo anterior que habíamos visto en el escalamiento y desplazamiento, en realidad esto es lo que me representa, ¿sí? Yo puedo mover una recta a lo largo del plano horizontal, perdón, el plano cartesiano, dependiendo del valor de b, hacia arriba o hacia abajo. Yo le puedo también comprimir o extender a la recta. Se entendería de esa manera dependiendo del valor de m, ¿sí? Porque m, recuerden que al multiplicarle a la constante, ¿sí?, lo que hace es el efecto de acordeón. Aunque obviamente aquí le vamos a ver de diferente manera. Tal vez en esta gráfica de la recta no es perceptible ese hecho, ¿sí? A lo mejor no se puede observar que efectivamente yo le estoy estirando a la recta o le estoy comprimiendo a la recta de manera horizontal, porque ya más bien eso obedece a una posición y obviamente a un ángulo de inclinación. Su forma general, ¿sí?, aplicando un concepto de determinantes o aplicando un concepto de matriz y hallando esa determinante, se la puede obtener de esta manera, que es un concepto matemático que nosotros lo vemos en el colegio, y es el mismo hecho de que si yo tengo dos puntos, ¿no es cierto? Recuerden que cuando se veía esta parte en la trigonometría o en la geometría, no sé cómo se llama en el colegio en la actualidad, eh, cuando yo tenía dos puntos en el plano cartesiano, por esos dos puntos, ¿qué es lo que yo puedo trazar? ¿Quién me indica? ¿Puedes repetir, profe?
Cuando yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, ¿qué es lo que yo puedo trazar? Una recta. Recta, ¿no es cierto? Y recuerden que había una formulación, porque entre dos puntos, ¿qué es lo que yo determinaba? La distancia. Ya, no, sí, esa es una relación, pero entre dos puntos, cuando trazo la recta Ah, pendiente, quizás. pendiente, recuerden que había una fórmula que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto? Yo podía calcular la pendiente y luego se decía muy bien, como ya calculé la pendiente, puedo tomar cualquiera de los dos puntos y también aplicaba una formulación para encontrar la ecuación de la recta. Ustedes recuerdan, digo, más adelante ya vamos a ver esas relaciones que se ven en la geometría y la trigonometría. Sin embargo, un poquito desde el campo matemático, la formalidad, lo que aquí está en este recuadro, como acabé de mencionar, yo genero una matriz, no cierto, de este tipo, una matriz cuadrada para poder evaluar el determinante, en donde el x1 y el x1, y1 y x2, y2 son los pares ordenados que acabo yo de mencionar, en tanto que x y y me representan ya las variables. Entonces, resolviendo este determinante, como pueden ustedes observar, el desarrollo matemático, al final me genera lo que se conoce la forma general de la recta. AX más BY más C con las consideraciones que tenemos aquí. Aquí están presentes la variable independiente, la variable dependiente, aunque expresado matemáticamente, ¿sí? No es una estructura de función. Por eso digo, hay diferentes maneras de expresar la ecuación de la recta, ¿sí? La clásica es la que nosotros manejamos, f de x igual a m de x más b. Sin embargo, en la matemática vamos a encontrar otras estructuras algebraicas que representan la ecuación de la recta y hay que identificar porque hay que relacionar, al fin y al cabo hay que relacionar. Me parece que más adelante hay un ejemplo en donde si me dan una forma de la recta, ¿cómo puedo calcular yo la pendiente? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí es fácil de identificar la pendiente en base a la definición que hemos dado. Pero si alguien me dice acá yo no puedo encontrar la pendiente. Pero, o sea, no la puedo identificar de primera instancia. Pero van a ver que hay una relación algebraica que me permite encontrar la pendiente. ¿Sí? O sea, es relacionar las expresiones como tal. Bien. Bien. Nosotros vamos a comenzar a ver también ciertas características de la recta en el caso de que, o cuando tenemos un conjunto de rectas y ver cuál es su comportamiento de las rectas entre sí. Y un primer concepto es el concepto de las rectas secantes. Esta idea de rectas secantes hace referencia a la intersección de dos rectas, ¿sí? Y ahí entramos en un ámbito algebraico de sistemas de ecuaciones para su resolución. Cuando hablamos de rectas secantes, y ya vamos a ver si estos casos o ciertas consideraciones, y cómo identificar, justamente cómo identificar en base a los parámetros o a sus constantes A, B y C, cuando dos rectas son secantes, es decir, un único punto de intersección, desde el punto de vista matemático o de la interpretación, cuando dos rectas se costan, ¿no es cierto? Tenemos un punto común, ¿sí? Que pertenece tanto a la recta L1 como a la recta L2. Esta es la interpretación geométrica. Sin embargo, yo puedo resolver esa consideración resolviendo un sistema de ecuaciones, porque aquí yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y lo que yo trato de encontrar justamente es este punto común para las dos, ¿no es cierto? Entonces es un poquito ya la conexión de la relación geométrica con el álgebra, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio en el que dice tengo dos rectas y yo quiero determinar cuál es ese punto común. Algebraicamente, ¿qué es lo que hago aquí? Aplico la teoría de sistemas de ecuaciones y las resuelvo algebraicamente. Claro que hay un método que es el gráfico, es decir, yo trazo las rectas y trato de posicionar en dónde está de acuerdo al plano cartesiano, pero esta es la parte analítica. Si yo resuelvo esto aplicando toda la teoría del álgebra lineal, que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Resulta que mi par ordenado viene a ser el punto en este ejercicio 1/3, 4/3. Es decir, este es el punto común tanto para la ecuación 1 como para la ecuación 2, ¿sí? Esa era ya la relación que nosotros le damos en cuanto a ver cuál es el comportamiento de dos rectas, ¿sí? Esto nos permite ahora establecer justamente lo que mencionaba, posiciones relativas.
Un caso es el que acabamos de mencionar, que una recta puede intersectarse, o dos rectas, perdón, se intersectan en un solo punto. Sin embargo, podemos tener otros varios casos. El primero que acabamos de mencionar es una posición relativa que se conoce como concurrentes, es decir, solamente tienen un punto común. Otra situación es que teniendo dos rectas que están representadas en el plano cartesiano, son paralelas, ¿sí? Es decir, no tienen puntos comunes, y esto se tiene una interpretación en la solución de los sistemas de ecuaciones. Por eso digo, es tener bien claro lo que es el álgebra lineal y llevarle a este concepto. Ya van a ver a qué me refiero. Y coincidentes, ¿sí? Es aquella que, siendo paralelos, tiene infinitos puntos comunes. La pregunta que les voy a hacer: estos tres casos, teniendo presente que este es un sistema de ecuaciones muy particular, de dos ecuaciones con dos incógnitas, llevándole al álgebra lineal, cuando hablamos que es concurrente, ¿cómo se entendería que es este? Única solución. Correcto, única solución. El segundo caso, Sin solución. sin solución, hablamos que decimos que el sistema no es consistente, ¿no es cierto? Y la tercera, Infinitas. infinitas soluciones, ¿no es cierto? Aquí es fácil de poder hacer inclusive la representación gráfica de eso, pero obviamente cuando yo tengo un sistema lineal de n ecuaciones con n variables, yo solamente le doy la interpretación ya algebraica. No puedo hacer una representación gráfica de un sistema de 5 variables. Ustedes saben que gráficamente eso no existe, ¿sí? Pero sin embargo, yo tengo estos tres casos: que un sistema podría tener una única solución, infinitas soluciones, y que no tiene solución el sistema, es decir, no consistente. Aquí está lo que acabo de mencionar desde la perspectiva o la representación gráfica. Ahora, muy específicamente en el caso de la recta, si ustedes observan, yo tengo las constantes A1, B1 y C1. Estos parámetros, en realidad, son los que me van a determinar la característica o este tipo de características, es decir, en qué caso se encuentra eh, las rectas en cuanto a la posición relativa, ¿sí? Cuando hablamos de concurrentes, si yo hago la relación, porque no necesariamente tengo que yo graficar, ojo, en vez de hacer la representación gráfica, yo puedo utilizar el análisis, la parte analítica, ¿sí? Entonces, si yo hago esta relación A1 sobre A2 y B1 sobre 2 y digo que es diferente, entonces yo digo que las rectas están en una posición concurrente, ¿sí? Se intersectan en un solo punto, sin la necesidad de graficar, ¿sí? A veces la matemática es eso. Yo no hago representaciones gráficas, pero sí interpreto los resultados. Cuando hablamos que decimos que dos rectas son paralelas, en este caso, como ustedes pueden observar, si hago la relación A1, A2, B1 y B2, y esto es igual, y al mismo tiempo C1, C2, y es diferente esta relación, lo que yo debería yo de capturar de manera inmediata es que esas dos rectas son paralelas, ¿sí? Y el tercer caso, las coincidentes, es cuando estas tres relaciones son iguales, como podemos observar. Es decir, si yo lo hago eso numéricamente, reitero, sin la necesidad de graficar, yo ya sé cuál es la posición relativa de las rectas. Más adelante también vamos a ver otras formas, tal vez ya dirigido a lo que es la interpretación, por ejemplo, de la pendiente. En este caso, el último caso corresponde a las coincidentes, o lo que ya mencionó alguien. Hay infinitas soluciones desde el punto de vista algebraico en cuanto a resolver el sistema de ecuaciones que se presenta matemáticamente. Bien, lo que también había indicado hace un momento, en la literatura yo puedo encontrar varias formas de representar la ecuación de la recta. La forma general es la que tenemos ahí expresado: ax más by más c igual a 0. Y tendránle presente, porque más adelante, cuando veamos las formas cuadráticas, yo siempre digo, en las formas cuadráticas, cuando hablamos de potencia elevado al cuadrado, de alguna manera la recta está implícita, y ténganle presente porque ahí voy a hacer esa aclaración, ¿sí? Entonces, obviamente, la forma general en donde yo no identifico, por eso digo, aquí yo no identifico cuál es su pendiente, pero vamos a ver que sí lo puedo luego calcular.
Obviamente aquí se interpreta que la forma general debe satisfacer que para todos los valores de x que yo dé, se debe de cumplir la ecuación, es decir, la igualdad a cero, ¿sí? Para entender qué cosa, que este punto le pertenece a la recta, ¿sí? Porque es evidente que si yo tengo aquí mi ecuación de mi recta, a lo que me refiero es, si yo tomo un punto y lo evalúo acá, se debería de cumplir la igualdad, pero si yo tomo un punto que estaría gráficamente, si observa que está fuera de la recta, es evidente que esto no se va a cumplir. ¿Eso qué me dice? Que ese punto no le pertenece a la recta, nada más, desde esa interpretación matemática, ¿sí? Insisto, sin la necesidad de yo hacer la representación gráfica. La forma reducida es la que por lo general siempre utilizamos. F de x igual a m de x más b, ¿no es cierto? En este caso se expresa en forma de función. Esto está expresado en forma de función. Y en donde yo ya puedo identificar las características como es la pendiente y esta que se entendería un desplazamiento horizontal, perdón, vertical. Otra representación que podemos encontrar en la literatura es la forma simétrica, la ecuación simétrica de la recta. X sobre P más Y sobre Q igual a 1, al igual que en el caso de la forma general. Aquí yo en realidad no identifico la derivada, perdón, la pendiente, pero luego voy a ver que mediante ciertas relaciones la puedo hallar, ¿sí? Eso no es ningún problema. Dentro de la matemática y en algunos ejercicios, pondrán atención, yo tengo que utilizar una forma para incluir o insertar una tercera variable, que es la que se conoce como la forma paramétrica. Y la forma paramétrica consiste, como acabo de indicar, en insertar una tercera variable, que en los modelos matemáticos a veces es necesario. Por lo general, esta tercera variable siempre se considera el tiempo, porque uno quiere saber cuál es el comportamiento de los indicadores en función de esta variable, del tiempo, qué es lo que va a suceder, e inclusive para hacer proyecciones futuras. Entonces, la parametrización no es más que generar un par ordenado, tanto la variable independiente como la dependiente, a través de un tercer elemento, de una tercera variable. De hecho, en este caso, X se convierte en una función de t y Y, por su propia naturaleza, al ser la ecuación de una recta, se convierte en función de t, ¿sí? Y lo que acabo de mencionar, cuando hablamos de la forma paramétrica, es justamente lo que está descrito un poquito más abajo, perdón, ya le voy a borrar, es generar estas dos funciones, la función x de t y la función y de t, en donde, dependiendo de los valores que tome t, ¿sí?, se determina este par ordenado. Y este concepto matemático no solamente se aplica a la ecuación de la recta, se puede aplicar para cualquier tipo de función, ¿sí? Tendrán eso presente, como digo, me parece que en la matemática 2 se aplica este criterio en donde yo tengo que insertar una tercera variable para hacer los modelos matemáticos, ¿sí?, en ciertas aplicaciones. Bien. Aquí, como había mencionado en este ejercicio, lo que yo quiero encontrar es las diferentes representaciones y es una cuestión netamente algebraica la que se tiene que desarrollar. A ver, voy a desarrollar lo que es matemáticamente y asociarle. A ver, un ratito. Solamente copio el ejercicio. 7x más 11y. Solamente quiero que vean de qué manera yo puedo manipular la expresión y llevarle a las otras formas matemáticas. Esta es la forma general, ¿no es cierto? Esto es lo que acabamos de mencionar. Se identifica, es la forma general. Bien, si yo le quiero llevar a la forma ordinaria, es decir, f de x es igual a m de x más b, ¿no es cierto? Estamos... aquí lo único que haría es sacar o llevarla a esta forma matemática, es decir, en este caso lo que hago, voy a despejar la variable y. Si despejo la variable y, me va a quedar menos, a ver, perdón, le voy a hacer en un solo paso, espero no se me confunda, si se pierde me aviso, ¿no? A ver, me quedaría 1 sobre 11, sería menos 7x, un ratito déjenme ver si estoy bien con los signos para no incorrecto. Ya, menos 7x
Menos 3. menos 3, ¿no es cierto? Y a la vez voy a insertar esta constante a cada uno de los elementos. Me quedaría menos 7 onceavos x y menos 3 onceavos. Entonces, lo que hago es la comparación término a término. Si le veo con la relación de acá, mi conclusión es, haciendo término a término, y es f de x. El mx es el que le corresponde a este valor. Por lo tanto, como consecuencia, m es igual a menos 7 onceavos. Y la constante b es igual a menos 3 onceavos, ¿no es cierto? O sea, no es nada nuevo. O sea, yo quiero que se entienda eso. Esto no es ninguna cosa del otro mundo, es solamente llevarle la forma que me corresponde. Si le quiero llevar a la forma simétrica, ¿no es cierto? Que habíamos visto xp más yq igual a 1, tengo que hacer exactamente, partiendo de aquí, lo mismo. Por ejemplo, en este caso, haría lo siguiente. De la misma función que está planteada en mi problema, hago lo siguiente. Voy a hacer esto 7x más 11y, de paso a menos 3. Y todo esto le voy a dividir para menos 3, ¿sí? Entonces me quedaría menos 7 tercios de x, perdón, menos 7 tercios de x más, perdón, menos 11 tercios de y esto es igual a 1. Ahora, en la álgebra, ustedes recuerden que, por ejemplo, si yo tengo a sobre b, yo puedo hacer lo siguiente. Esto es álgebra, ¿no es cierto? Yo puedo mover esto, que se me vuelve un denominador, pero obviamente acá arriba me queda 1. Porque aquí aplico la teoría de medios con medios, de extremos con extremos. ¿Sí? ¿Se ve esa parte? Como digo, esto es álgebra. Entonces aquí lo que hago a continuación es exactamente lo mismo. Digo, entonces de x va a ser igual a menos 3 séptimos. Bueno, le voy a colocar aquí el más para mover el signo negativo hacia abajo. Y es igual a menos 3 onceavos. Y esto es igual a 1. Entonces, como consecuencia, digo, P es igual a menos 3 séptimos y Q es igual a menos 3 onceavos. Insisto, todo esto es una álgebra básica. Por lo tanto, no creo que se me vayan a perder ustedes. ¿Sí? ¿Estamos? Y obviamente, si quiero llevarle a la parametrización, en realidad eso es mucho más sencillo todavía. Yo ya definí la función y igual, es para eso voy a utilizar la forma ordinaria, me parece que estaba, ¿cuál era la relación? Menos 7 onceavos y 3 onceavos. Menos 7 onceavos de x y menos 3 onceavos, ¿no es cierto? La parametrización, como acabo yo de mencionar, yo inserto una tercera variable, una que va a ser de hecho la variable. Entonces, en la parametrización digo x es igual a t, en consecuencia y va a ser igual a menos 7 onceavos de t menos 3 onceavos. Y yo entiendo que t, ¿no es cierto?, vendría a ser la variable que pertenece al conjunto de los números reales. Ya eso es cuestiones más conceptuales, si es que yo quiero que sea el conjunto de los números reales, números naturales, ya va a depender del modelo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a reiterar, en la parametrización, lo que yo voy evaluando es pares ordenados, un par ordenado, ¿sí? Los diferentes puntos, en este caso, ¿de qué? De la recta. ¿Estamos? Me parece que eso era todo lo que corresponde en el desarrollo matemático que nosotros estamos aquí utilizando para transformar o identificar los diferentes elementos. ¿Estamos? ¿Sí? Preguntas, dudas, alguna inquietud tal vez. No sé si se va quedando claro. Como digo, esto también es un repaso en realidad de lo que se ve en el colegio. Bien. Ahora, el concepto de la pendiente de la recta, que aunque en la derivada lo volveremos a tratar, pero será más de mayor análisis y sobre todo de interpretación, recuerden que habíamos mencionado que la pendiente como tal está asociado a un ángulo de inclinación, este ángulo teta. Bien, sabemos nosotros que la entrada con respecto a la salida están directamente relacionados a través justamente de esta pendiente. Eso es lo que habíamos también señalado hace un momento, que las variaciones de la entrada
sí, son proporcionales a las variables de la salida y esta variación o esta proporcionalidad está definida por la pendiente M. Bien, entonces, de acuerdo a la definición matemática, recuerden que la tangente se dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Sin embargo, aquí nosotros podemos ver desde el punto de vista geométrico o gráfico, ¿no es cierto? Si yo tengo un par ordenado, lo que decía hace un momento, x1, y1 y un par ordenado x2, y2, en donde yo puedo trazar la ecuación de la recta, nosotros podemos generar esta gráfica. ¿Qué figura geométrica se me genera? ¿Qué figura geométrica? Triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo. Rectángulos. Recuerden que las formas trigonométricas están desarrolladas a través de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? El triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Y nosotros podemos evidenciar aquí entonces que mi altura de este triángulo no es más que la diferencia de y2 menos y1, es decir, es este delta de y es igual a la diferencia de alturas, y2 menos y1. Presente, tendrán presente porque esto también utilizamos en el cálculo diferencial. Y lo mismo sucede con la base de este triángulo que está asociado al eje horizontal y obviamente es de esta variación delta de x que viene a ser la diferencia, ¿no es cierto?, de x2 menos x1. Y de esta manera yo determino o está asociada con esta identidad trigonométrica. Ahora, algo bien importante en cuanto a las características que me puede dar la pendiente en cuanto a relación a la recta, están asociadas en primera instancia a su signo, ¿sí? Nosotros sabemos que la identidad trigonométrica, la tangente, adicionalmente varía entre signo positivo y negativo. Pero si decimos si el ángulo es agudo, la pendiente es positiva, ¿sí? Si el ángulo es agudo, nuestra pendiente es positiva y esa es una interpretación muy importante. Si el ángulo es obtuso, la pendiente M es negativa. Por eso digo, ya le vamos a dar esta interpretación del signo de la pendiente en la representación gráfica. ¿Sí? Si el ángulo es nulo, es decir, vale 0, la pendiente vale 0. También tiene su interpretación. Y va a haber un caso muy particular. Si el ángulo θ es de 90 grados, la pendiente no está definida. Esta es una interpretación a tener bien presente. Sin embargo, sigue siendo una recta. Va a seguir siendo una recta. Pero claro está, nosotros recordemos, y si ustedes hacen la evaluación, la tangente de 90 grados me da un valor infinito. O en la calculadora me sabe salir error matemático. Pero en esencia es esa interpretación, que cuando veamos también la parte de los límites, le vamos a interpretar eso. ¿Sí? Es decir, en este caso la pendiente no está definida cuando el ángulo es recto. Algo bien también interesante es, si la pendiente toma el valor de 1, ¿sí?, la recta me describe un ángulo de inclinación de 45 grados. Si la pendiente me describe un ángulo de m igual a menos 1, vuelta me va a describir un ángulo de 135 grados. A ver, un poquito colocando en contexto toda esta interpretación que tenemos aquí, que me da la pendiente, porque yo estoy interpretando la pendiente, es lo siguiente. Cuando hablamos de una pendiente positiva, perdón un ratito, voy a hacer un sistema de coordenadas para poder aquí hacer la representación o la interpretación de esos resultados. Cuando hablamos que el ángulo es agudo, la pendiente es positiva, quiere decir que mi recta debería estar dispuesta de esta manera. Vamos colocando diferentes colores. Es decir, a ver, vamos a colocar el sistema de coordenadas. A ver. Ya. Ya, aquí vale. Cuando decía que el ángulo es de menor a 90 grados o es agudo, la disposición de la recta tiene esta estructura gráfica. Se le dispone de esta manera. Si la recta
o el ángulo es obtuso, la pendiente es negativa. Entonces, si es negativa la pendiente, la recta tiene que estar dispuesta de esta forma. ¿Sí? Lo que decíamos, si la pendiente es nula, regálenme un minutito, chicos. Espérenme un segundito. Chicos. Profe, tiene su micro apagado. Bien, decía que cuando la pendiente es nula, la que está aquí en fucsia, es la interpretación de una recta paralela al eje X. ¿Sí? El ángulo vale 0, pero esa es mi interpretación geométrica. Y lo que decía, cuando el ángulo es de 90 grados, es una recta en realidad. Pero obviamente la pendiente no está determinada. Y en este caso sería una recta paralela al eje Y. Me adelanto a un concepto. En los límites, esta es una interpretación que se hace en los límites y es lo que nosotros conocemos como asíntotas. Ya se les viene a la mente, a lo mejor, o ustedes van a recordar algo que deben haber visto en el colegio, ¿sí? Bien, entonces más o menos son las estructuras que estarían definidas. Y las dos últimas que acabé yo de mencionar, ¿qué pasa cuando la pendiente m es igual a 1? ¿Sí? Lo único que estamos indicando, una característica adicional, es que el ángulo de inclinación es de 45 grados. ¿Sí? Y estaría dispuesta como esta línea roja, pero su ángulo es específicamente de 45 grados, si la pendiente m es igual a 1. Y si es igual a m igual a menos 1, la disposición de la recta sería igual que la línea verde, pero nuevamente aquí la característica es que el ángulo de inclinación de la recta es de 135 grados o menos 45 grados. Esto ya recuerdan, es una cuestión de notación de la trigonometría, ¿no? Cuando se hacían las representaciones en el plano cartesiano, cómo le doy la lectura del ángulo, pero 135 grados o menos 45 grados. Esa es la lectura que me da la pendiente, lo que yo debo de entender, ¿sí? Hago estas aclaraciones porque en realidad las vamos a requerir, se las requieren, puede ser muy básico, pero se las requiere. Bien, dentro de la trigonometría o de la geometría, el cálculo de la pendiente parte del conocer dos puntos distintos, ¿no es cierto? Era lo que ya un poco ustedes manejan o conocen, ¿sí? O de esta manera aplico este concepto de la ecuación general, la expresión matemática que hace un rato había puesto matricialmente y que yo hallaba su determinante, si yo tengo los puntos y me da la forma general. ¿Sí?
Bien, y obviamente si hablamos de la dirección, de hecho la pendiente está asociada a eso. Hacia dónde se da la dirección, si el ángulo es positivo o el ángulo es negativo. Pero yo ya le voy dando ciertas interpretaciones si comienzo a identificar ciertos elementos o parámetros de la recta. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos la manera en la que yo hace un rato había mencionado, ¿no? Si yo conozco dos puntos, ¿cómo se calculaba la pendiente? Es más o menos la relación y2 menos y1, x2 menos x1. Esto ustedes ya lo conocen. En el caso de la ecuación general, si se me plantea la ecuación general de la recta, ¿sí? ¿Cómo identifico la pendiente? En realidad, en un ejercicio anterior ya lo hicimos. En el ejercicio que decíamos, debemos de las otras formas. Pero ya aquí le podemos ver más como una formulación. La pendiente, para calcular en la forma general, no es más que la relación menos a sobre b con el condicionante que b tiene que ser diferente de 0 para evitar la división para 0. ¿Sí? En la forma reducida, la pendiente se describe directamente. Es la constante o el parámetro asociado a la variable independiente, a la variable x. Eso es lo que me denota o me establece lo que es la pendiente de la recta. ¿Sí? Pues un ratito, solo quiero hacer una corrección allí de la gráfica. Ya, ahí estamos. ¿Sí? Dice, la ecuación de una recta que pasa por un punto se analizan o se deben de considerar dos casos. ¿No es cierto? Que L no es perpendicular al eje X, por los casos que acabamos de mencionar. Perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? En este caso, que no sea, por lo tanto, la pendiente va a ser igual a y menos y1, x menos x1. En esta relación, dice, es un punto genérico que nosotros establecemos de la recta. Y esto es lo que me lleva a determinar esta relación, que es la que se suele utilizar. ¿No es cierto? Si yo determino la pendiente, luego se utiliza esta expresión algebraica, en donde y x son la generalidad de los pares ordenados de la recta. Aquí está la variable independiente y aquí está la variable dependiente. Y esta es obviamente una característica. ¿Por dónde va a pasar una recta? Si yo conozco su pendiente. Recuerden que en el colegio se veía, para encontrar la ecuación de una recta, yo debo de conocer dos puntos, o punto y pendiente, ¿no es cierto? Que eran las reglas para expresar algebraicamente una expresión que me dé la recta como tal. ¿Sí? La recta es perpendicular a las abscisas, es decir, esta es una recta cuya pendiente es 0. ¿Sí? Esta es una función, es la ecuación de una recta y es una característica. En realidad, por lo general se habla que esta es una función y igual acá a una constante, donde la constante justamente es la altura de la recta, de todos los puntos de la recta al eje X. ¿Sí? Este es un caso muy puntual de una recta, una característica de una función lineal. Recta paralela al eje X, es la función constante que se le conoce también. Pero es una recta y tiene la característica cuya pendiente vale 0. ¿Sí? Ahora, al igual que lo que hicimos en el caso anterior, considerando dos rectas y conociendo sus constantes, también, si yo tengo conocimiento de las pendientes, puedo saber cuál es la posición relativa de esas rectas. Y una de ellas es, ¿no es cierto? Si las dos pendientes de dos rectas diferentes, de dos rectas que están representadas, sus pendientes son iguales, nosotros decimos que esas dos rectas son paralelas. ¿Sí? ¿Estamos? Claro está, también hay otra consideración geométrica y esta es muy importante, que dos rectas pueden estar dispuestas perpendiculares. Y para verificar, no desde el punto de vista gráfico, insisto, todo esto es analítico, ¿sí? Se dice que dos rectas son perpendiculares cuando el producto de sus pendientes, recuerden ustedes, me daba el valor de -1, ¿sí? De tal manera que con esta información, dependiendo en ciertos casos, puedo resolver ciertas otras características. ¿No es cierto? Una recta normal L2 es una recta perpendicular a L1 y se genera trazando, ¿no es cierto? Gráficamente
esto, pero analíticamente yo tengo aquí la expresión algebraica que me va a permitir calcular las pendientes que me cumplan esa condición. Por ejemplo, dice, vamos a ver, dice ella la ecuación normal de la recta 5x7y menos 11 igual a 0 que pasa por el origen. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios en base a estas características? A ver, perdón un ratito, voy a ponerle acá pongamos una nueva. Me dice, tengo la ecuación de la recta 5x menos 7y menos 11 igual a 0. Y lo que me pide es encontrar la ecuación normal de la recta que pasa por el origen. Aquí hay una información muy importante que está diciendo que debe de pasar por el punto 0, 0. Ya. Bien. Yo tengo la forma general, pero ya vimos cómo se sacaba la pendiente, porque es la información que yo tengo que obtener. La pendiente de esta recta dice que es igual a menos a sobre b. Me corrigen si estoy equivocado. Entonces, si tomo los valores, voy a tener que 5 menos 7, es decir, la pendiente es 5 séptimos. Esta es la pendiente de esta recta. Esta es la recta L1. Lo que me pide el problema es encontrar una recta L2 que es normal a L1, que sea perpendicular, es decir, me pide encontrar cuál es la ecuación de esta recta. Que pase por el punto del origen, ¿no es cierto? Entonces, aquí aplicando la condición matemática que acabamos de describir y que me define la perpendicularidad entre dos rectas, ¿sí? Despejando la M2, que le corresponde a la recta L2, yo voy a tener que hacer menos 1 sobre M1, y esto me dice que es igual a 1 sobre 5 séptimos. Menos 7 quintos, esto es pendiente, y bajo la definición que en un momento ya mencioné, para trazar la ecuación de una recta, yo debo de, entre las formas es conocer punto y pendiente, yo ya tengo esta información, tengo punto y tengo pendiente, y lo que utilizo es esta forma matemática, y1 es igual a mx menos x1. Esta es la relación que yo utilizo para expresar, perdón, para expresar la ecuación de una recta o determinar la ecuación de una recta, ¿no es cierto? En mi caso, y1 y x1 o x1 y y1 vale 0, me quedaría escrito esto así, y es igual a mx, ¿sí? Donde aquí corresponde a la pendiente 2 y en mi caso vendría a ser menos 7 quintos de x. Esta es entonces la ecuación en su forma ordinaria. Si le quiero llevar a su forma general, como está acá descrita, le desarrollaría esto, ¿no? Es decir, me quedaría menos 7 quintos de x más y igual a 0, o lo que es también menos 7x más 5y igual a 0. Esta es la forma general de la ecuación de la recta, ¿sí? Gráficamente podría yo, o sea, podría ser la representación gráfica, pero si ustedes observan, todo el análisis o el desarrollo es analítico, ¿sí? Yo no tengo que utilizar una representación gráfica porque el problema es bien explícito, encuéntrame la ecuación de la recta, ¿sí? Si quiero utilizar una representación gráfica, está bien, pero lo que estaría representando es, o es interpretando los resultados, la L1 y la L2, ¿sí? ¿Estamos? Como digo, muchas veces en la matemática es lo analítico lo que a mí me interesa y ahí es donde hago las interpretaciones. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunas relaciones que se utilizan en la ecuación de las rectas, distancias dirigidas, cuando yo quiero encontrar la distancia de un punto a una recta, o si yo quiero encontrar la distancia entre dos rectas, ¿no es cierto? Si son paralelas, obviamente deben de cumplir ciertas características. Esta es una expresión, como digo, si es de su interés. Si es de su interés, en el texto de Lehmann estará la demostración. Entonces, lo que yo encuentro es esta distancia. Es la perpendicular, no se confundirán. Eso es lo que yo debo de trazar, porque la distancia no es a cualquier punto, es a la proyección perpendicular a lo largo de la recta. Y esta es la relación matemática que se utiliza conociendo la forma general de la recta como tal. En el caso de acá, lo que me dice esta relación es que si yo tengo dos rectas que son paralelas, lo que yo determino es la distancia entre esas dos rectas mediante esta expresión algebraica. ¿Estamos?
poquito les dejo ahí algunos ejercicios para que revisen, chequen y hagan estas aplicaciones. Reitero, un buen libro para revisar esta información es el libro de Lehmann, ¿sí? Álgebra, Geometría Analítica de Lehmann, que si ustedes le buscan en el internet, me parece que sí está en PDF. ¿Estamos? Bien. No sé si hay alguna pregunta al respecto en cuanto a la ecuación lineal. Como digo, considero que son ciertos repasos que se ven en el colegio como tal. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Preguntas? No sé si queda claro esta consideración, este análisis. Angie, Carlos, Carolina, Cintia, Daniela, Dani, Emily, Erika, Evelyn, Franklin, Jessica, Jorge, Lisbeth, María Belén. No sé si hay alguna duda. Pamela, Paulazo, Sandra, Valeria, Verónica. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Sí, está claro, profe. Ya. Bien, entonces vamos a otro tema bastante importante que nos corresponde ver porque, de acuerdo a lo que me dicen algunos docentes de las materias superiores, es importante que ustedes tengan bien claro, esto va a ser un recordatorio, son las formas cuadráticas. Siempre ellos me indican que en los modelos matemáticos aplicados a la economía utilizan modelos que se entendería son cíclicos y justamente requieren que ustedes tengan bien claro estas formas para su aplicación en donde lo requieren. Bien, las formas cuadráticas, un poquito ya definido por el término, son estructuras matemáticas elevados a la potencia 2, ¿sí? Elevados al cuadrado, ¿sí? De ahí su nombre. Y como nosotros vamos a ver, las formas cuadráticas están contenidos todas dentro de esta expresión que la pueden ustedes observar. Ax al cuadrado más by al cuadrado más x más dy más d. En el desarrollo vamos a ir viendo que cómo nosotros podemos identificar el tipo de la forma cuadrática. Y muy específicamente nosotros vamos a tratar 4 formas que están identificadas o están dentro de esta forma, que es la ecuación de la circunferencia, la ecuación de la parábola, de la elipse y de la hipérbola. Y vamos a ver, por eso es bien importante lo que acabé de mencionar, es de identificar en cuál de ellas está expresada la relación que nosotros estemos analizando. Si es una circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, en función de los valores de sus constantes. Si yo identifico las constantes, ¿sí? Y tengo bien claro ese concepto, yo automáticamente, sin la necesidad de verlo a reiterar de una representación gráfica, yo puedo decir, es uno de estos 4 casos, ¿sí? Vamos al primero, la ecuación de la circunferencia. Y partamos de su definición geométrica. Dice, la ecuación de la circunferencia es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que se conserva la misma distancia constante a un punto fijo, ¿no es cierto? Y su ecuación está expresada de esta manera. Es lo que me está diciendo, es un punto que se mueve en el plano cuya distancia a un punto fijo siempre se mantiene, ¿sí? Y la ecuación matemática está descrita de esta manera. Esta es la ecuación o la definición de la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Bien. Aquí un poquito en la representación gráfica que tengo a mi derecha, yo he posicionado ese punto fijo que viene a ser el centro de la circunferencia. Es ese punto en el cual me mide a todos los demás puntos que se están, a estos diferentes puntos que describen, ¿no es cierto?, la forma geométrica de la circunferencia. Este es mi punto fijo. Denotado en la literatura siempre HK, es un centro que me está posicionando un punto, un par ordenado. H en X, K en Y, ¿sí? Ya para hacer la representación gráfica. Ahora, si nosotros tomamos esta expresión que me dice que es la ecuación de la circunferencia y la desarrollamos, ¿sí? Resolviendo el trinomio cuadrado perfecto, y luego le acomodamos, porque eso es lo que estoy haciendo. Yo una vez que desarrollo el trinomio cuadrado perfecto, como ustedes pueden observar, le acomodé. Tengo esto. Está ya
definido. En donde, claro está, H, K y R, ¿sí? Son constantes. R, en este caso, es la distancia al punto fijo y cada uno de los puntos que nosotros le llamamos como, ¿qué? Como el radio de la circunferencia. Eso es R, ¿no es cierto? Y es una característica propia de la circunferencia para determinarme, no sé, qué tan pequeño, tan grande es la circunferencia. Eso es lo que me está dando como tal esa característica. A ver. Bien, ¿no es cierto? Entonces lo que yo he hecho es desarrollo matemático. Ahora, ¿cómo le voy a llevar a la forma general? Porque eso es lo que me interesa. A veces las ecuaciones no están descritas en su forma de la circunferencia, sino están descritas en esta forma general. De hecho, esta se conoce como su forma ordinaria, también la ecuación de la circunferencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Para poder, lo que había yo dicho hace un momento, identificar de entrada qué tipo de forma cuadrática le corresponde. A ver. Justamente aquí está la relación que yo voy a hacer con el desarrollo que hace un momento acabo de hacer. Permítanme un ratito. Bien. A ver. Solo quiero hacer una observación en esto y ya está. Quiero que se perciba lo siguiente. Ya. Me voy a permitir copiar toda esta parte de aquí, pero le voy a hacer un poquito más sencillo. Espera un ratito para... Quiero copiarle para que no estar escribiendo toda la relación. Ah. ¿Sí? Y lo que quiero hacer es esto. Ya les presento. Por favor, regálenme un segundito. Ok, ya. Eso es lo que quería hacer. Listo. Bien. Lo que he hecho es yo trazar esta relación x al cuadrado más y al cuadrado, que es el desarrollo de la ecuación de la circunferencia, resolviendo los trinomios cuadrados, ¿sí? Y tengo lo de aquí. Aquí tengo estas dos relaciones. ¿Estamos? Bien. Y lo que voy a hacer es una comparación término a término, uno a uno. ¿A qué me refiero? La correspondencia. Si ustedes ven, este x al cuadrado le voy a comparar con este término que tiene el x al cuadrado. Este y al cuadrado le voy a llevar justamente a este y al cuadrado. Menos 2hx le voy a comparar con este cx, lo mismo este menos 2ky con el de y, y todo este término que está considerado o compuesto de constantes, por lo que acabé de mencionar, h y k y r son valores constantes, con e. Entonces, si hago la comparación, hago la siguiente deducción. Si ustedes ven aquí, a y b con respecto a x al cuadrado y y al cuadrado en realidad son iguales. En mi ejemplo se dice que valen 1, pero van a darse ustedes cuenta de que no necesariamente. Pero lo que se debe de cumplir es que a y b sean iguales, no solo en cantidad, sino en signo. Luego tenemos la constante c, que dice que es igual a menos 2h, que le corresponde este término de acá. D es igual a menos 2k, que es este término de acá. Y todo este factor e es lo que acabé de mencionar, todo este tipo de relaciones. ¿Estamos? Bien. ¿De qué manera me va a permitir
haber hecho esta comparación de aquí. Como digo, el kit del asunto está aquí, en realidad, en los dos factores A y B, que deben de ser iguales. No necesariamente 1, pero yo sí le puedo transformar al valor de 1 esas relaciones, ¿sí? Algebraicamente. Porque voy a poner un caso, a ver, voy a poner un ejercicio muy rápidamente. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una forma 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 4x, voy a poner aquí más 5y y menos 6. Esto igualado a 0. Algebraicamente, ¿qué puedo hacer aquí yo? Cuando hablamos de A y de B, para que sean iguales a 1. En primera instancia, lo primero que yo debo de identificar es que esto es A y esto es B. En mi ejercicio que está aquí descrito, lo que acabo yo de escribir, ¿son o no son iguales? Sí. Son iguales. Ojo, en valor y en signo. Entonces, lo primero que yo identifico es esto de aquí. Si se cumple esta condición, yo automáticamente debo de entender que esto es una circunferencia. De entrada, ¡paf! Eso es una circunferencia. Ahora, claro está, si yo quiero que A y B sean iguales a 1, en mi ejercicio, ¿qué tendría yo que hacer? Algebraicamente. ¿Qué debería yo de hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué operación básica debería hacer para que A y B sean iguales a 1? ¿Qué tendría que hacerle a toda esta ecuación? Dividirle para 2. Dividir para 2, porque yo aquí voy a tener entonces, si le divido toda la relación para 2, es una regla matemática, no estoy rompiendo ninguna norma. Entonces me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 5y menos 3 es igual a 0. En este caso, sigo garantizando que A y B sean, ¿qué? Iguales, pero ¿qué valor numérico? 1, ¿no es cierto? Solamente le transformé esta expresión a esta forma matemática en donde yo ya puedo identificar, reitero, ese es el análisis que nosotros estamos desarrollando. Si me dan una forma cuadrática, yo tengo que identificar qué es, qué gráfica me representa, qué curva me representa, de las 4 posibles que vamos a analizar. Y en esta primera instancia, reitero, la constante A y B es la parte fundamental para identificar cuando hablamos de una circunferencia. Y la condición es de que A y B sean iguales. Insisto, no necesariamente igual a 1, porque yo al fin y al cabo, algebraicamente, le puedo hacer que luego se hagan 1 con lo que acabo de desarrollar. Si se ve aquí el ejercicio, o sea, algo muy simple. Yo le digo que es igual a 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ve o no se ve esa parte? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bien, ahora, Sí. cuando yo quiero transformar, a ver, permítame un ratito, voy a borrar. Ya con estas relaciones, en realidad, yo ya identifico, si mi problema está dado en su forma general, yo identifico que ya hablamos de una circunferencia. Y lo que tenemos aquí nosotros es las relaciones algebraicas que me permiten expresar de la forma general a la forma ordinaria. Nada más, eso es lo que tenemos allí expresado. ¿Sí? Y viceversa. De la forma ordinaria, yo aquí puedo despejar y llevo a la forma general. Sí, eso es lo único que está aquí desarrollado. Si ustedes observan, esta es la forma ordinaria. ¿Sí? Aquí únicamente estoy conectando el H con el C, el K con el D y el R con las demás constantes. Sí, esta es una expresión únicamente para moverme. Si yo quiero llevar de la forma general a la forma ordinaria, porque la forma ordinaria que me permite representar en primera instancia es este punto fijo.
y en segunda instancia el radio de esa circunferencia. Porque eso no está definido acá. Ojo, eso no está definido en la forma general. Yo en la forma general solamente le identifico qué cosa es una circunferencia. Pero yo quiero saber ya las otras características geométricas de posición. Si quiero determinar yo dónde está el centro de la circunferencia, aquí están las expresiones. Aquí está. De aquí despejo H, de aquí despejo K. Y aquí despejo R. Y obviamente encuentro el centro de la circunferencia y el radio de la circunferencia. Y esto es una cuestión netamente ya la parte operativa, o sea, la resolución del problema. Lo fundamental, reitero, está acá arriba. Identificar de qué estamos hablando, qué tipo de gráfica es. Bien, un tipo de circunferencia característico es aquella cuyo centro está en el origen, en donde obviamente el par ordenado HK vale 0,0, ¿sí? Esa es la circunferencia cuando está denotada en el origen y se la escribe de esta manera. Un caso particular que se puede presentar. Bien, ahora, un aspecto bien importante y dentro de la geometría, por eso les vuelvo a indicar este libro de Lehmann de geometría analítica, es cómo puedo yo construir la ecuación de una circunferencia bajo ciertas consideraciones. Y una de ellas es que si yo conozco 3 puntos que están posicionados en el plano cartesiano, que no están alineados o no son colineales, es decir, me refiero a esto, los 3 puntos, claro está. Esta es la condición que no debo de considerar que estén alineados, pero yo tengo 3 puntos, ¿sí? Si yo conozco esos 3 puntos, yo puedo determinar la ecuación de la circunferencia, ¿sí? O geométricamente se dice cuando se cumple esta condición, yo por esos 3 puntos puedo trazar una circunferencia. Por lo tanto, yo tendría que determinar cuál es su centro y cuál es su radio, ¿sí? Esta es una condición, vuelvo a reiterar, que si geométricamente se me establece estas características de 3 puntos en la circunferencia, 3 puntos posicionados en el plano que no son colineales, yo puedo determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Ahora, esta es una condición geométrica a tener presente a lo mejor en algunos desarrollos matemáticos. Algo bien importante a tener presente, y me parece que ya lo hicimos nosotros en, no sé si en un caso anterior. No, eso lo hicimos en el cálculo integral. Es que si yo tengo la forma de la ecuación de la circunferencia, voy a utilizar la con el centro en el origen, ¿sí? Recuerden, esto no es una ecuación de una circunferencia. Ah, no, sí lo hicimos con ustedes. Recuerden que habíamos dicho que esta no es la representación de una función. Esta es una curva, es una circunferencia y no cumple la condición de la recta vertical. Pero nosotros, recuerden lo que habíamos hecho, algebraicamente puedo despejar la variable y bajo la notación que nosotros manejamos y expresarle en función de x, ¿sí? Igualmente, la de acá, yo tendría que despejar y. Que la expresión se hace un poquito más compleja, verdades, no lo voy a decir que no. Pero también podría despejar de acá la variable y voy a tener 2 ecuaciones, recuerden, 2 funciones, perdón. La que me representa la parte superior y la que me representa la parte inferior. ¿Sí? Que tengan presente eso. ¿Estamos? Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Lo vamos a desarrollar. Aló. Sí, pues disculparán. Bien, vamos a hacer este ejercicio, como dije hace un momento, aplicando este concepto, este criterio matemático, geométrico, perdón. Veamos acá. Vamos a tomar la información. Dice, tengo 3 puntos. Les voy a graficar, les voy a anotar acá. Dice el punto A, menos 1, 1. Tengo el punto B. Sobre todo quiero que vean cuál es el procedimiento que yo debo de desarrollar. Esta es la parte fundamental, ¿sí?
para poder interpretar. Y lo que yo voy a hacer es sacar las características de la circunferencia, es decir, las constantes A, B, C, D, E, o su par ordenado HK, que es el centro de la circunferencia, y el radio de la circunferencia. Vamos a ver, -1, listo. Aquí está. ¿Estamos? Ahora sí. Bien. Bueno, gráficamente le podría interpretar, pero lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Yo tengo mi forma general. Mi forma general de la circunferencia dice que es ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más e igualado a 0. Pero obviamente voy aquí a hacer una consideración y eso me conviene por conveniencia. Voy a hacer, como yo sé que A es igual a B, y esto voy a hacer que sea igual a 1. Quiere decir que a esto yo le puedo escribir entonces de la siguiente manera. Ojo, esto lo hago en realidad por conveniencia y sería lo lógico. Entonces yo puedo escribir entonces que es ax al cuadrado más by al cuadrado, perdón, más y al cuadrado, ya puse esta condición, más cx más dy más e es igual a 0. ¿Estamos? Estos 3 puntos, por la condición que me está dando, ¿le pertenecen o no le pertenecen a la circunferencia? ¿Le pertenecen o no le pertenecen a la circunferencia? Sí. Sí, ¿no es cierto? O sea, es la condición geométrica que yo debo además de cumplir. Entonces, si estos 3 puntos le pertenecen a la circunferencia, es decir, yo voy a evaluar a esta ecuación en el par ordenado x, y, que es el punto A. Es decir, le voy a sustituir el -1 y el 1 en las variables que corresponden. Es decir, me quedaría en esta primera ecuación, me va a quedar -1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1. Aquí sería menos c más d y más e, igualado a 0. Haciendo todo el desarrollo matemático, yo le puedo reescribir esta ecuación como menos c más d más e. Daránme verificando si por ahí no me equivoco en algún signo, ¿sí? Menos 2. ¿Estamos? O le puedo cambiar el signo a la ecuación. Ya, eso es ya álgebra básica. Lo mismo hago con el segundo punto, el punto B. Exactamente lo mismo. Nada diferente porque el punto B le corresponde a la circunferencia. Entonces aquí me quedaría 9 más 25. Me va a quedar más 3, más 3c, porque estoy sustituyendo el x y el y. Aquí me quedaría más 5d y más e, y esto igualado a 0. Hago exactamente lo mismo, le puedo reacomodar, me queda 13 más 5d, daránme viendo que no me equivoque en algunos términos, y aquí me quedaría menos 36, ¿correcto? Y similar, la tercera, ¿sí? Aquí me quedaría 25 más 9 más 5c menos 3d más e igualado a 0. Entonces aquí me va a quedar 5c menos 3d más e igual a menos 36. Entonces, si nosotros observamos en lo que estoy colocando en el cuadrado, ¿qué se me ha generado? Ustedes ya conocen o identifican esto rápidamente. ¿Qué se me generó? Carlos, no, se le fue Carlos, no le escuché bien. Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, en donde es un sistema de cuántas variables y cuántas ecuaciones. De 3. 3 ecuaciones, y ustedes de esto lo saben ya manejar porque han visto el álgebra lineal. Por lo tanto, lo que yo estoy determinando, eso decía hace un momento, lo que yo estoy determinando son las características de la forma general aplicando este criterio matemático, ¿sí? Por lo tanto, lo que me corresponde a mí es resolver este sistema. Aquí ya aplicaré el álgebra lineal,
o los métodos de los sistemas de ecuaciones, sustitución, eliminación entre variables, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo saben manejar de una manera adecuada eso. El método que utilicen ya queda en sus manos. Sí, bien. Entonces, ¿cuál es lo siguiente? Un poquito para ganar tiempo, ¿no? Una vez que yo determino la constante C, la constante D y la constante E, yo ya puedo hacer su representación general. Recuerden que yo consideré que A y B es igual a 1, por lo tanto, esto de entrada yo ya lo calculé porque lo impuse. Estamos mucho cuidado con eso. Porque si hubiera considerado A y B como constantes, eso implica que se me iba a generar un sistema de 5 incógnitas con 3 ecuaciones y en realidad eso ya no es, no se lo resuelve, ¿no es cierto? No hubiéramos podido resolver el problema. ¿Estamos? No sé si queda claro el desarrollo matemático. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Preguntas. No sé, el resto de compañeros, queda claro el desarrollo en base a un concepto geométrico. Eso es lo que recuerdan lo que me decía. Si yo tengo 3 puntos que gráficamente no son colineales, entonces yo puedo trazar la ecuación de una circunferencia. Bajo ese criterio, yo estoy aplicando ahora la parte analítica. Entonces utilizo las ecuaciones. Y he hecho la construcción de estos 3 sistemas de ecuaciones, perdón, la construcción de este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas basado en este criterio geométrico. ¿Sí? Preguntas, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Acá también faltaba poner la constante C. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, por favor? No sé si queda claro el desarrollo que acabamos de realizar. Insisto, lo que está en el recuadro ya es conocimiento suyo. Ustedes como lo resuelvan, ya queda en sus manos. Sí quedó todo bien claro. Bien, entonces, una vez que yo determino lo que dije hace un momento, encuentro C, D y E, ¿no es cierto? Las constantes, estas les sustituyen la forma general y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la relación que había yo mencionado hace un momento, es decir, como conozco C, D y E, ya calculado de aquí, perdón, a ver un ratito, voy a borrar todo esto, déjenme ver dónde está la relación. ¿Ya? ¿Sí? Una vez que encuentro yo el C, el D y el E, yo ya puedo calcular el H despejando de aquí. ¿Sí? Entonces lo que voy a encontrar es el H y el K, que es el centro de la circunferencia, y despejando de acá, como ya conozco H y K, que le distribuye acá, puedo calcular luego el radio. Entonces, si ven que yo ya tengo toda la información necesaria para poder llevarle, inclusive lo que decía hace un momento, yo encontré su forma general, le llevo a su forma ordinaria, ¿sí? Entonces aquí está, incluso aquí directamente, aquí ya encuentro H, K y el radio de la circunferencia, ¿sí ven? Entonces ya con lo que hice hace un momento, yo le utilizo estas expresiones de aquí matemáticas e incluso ya puedo hacer la representación gráfica, si quisiera, de la circunferencia. ¿Estamos? Preguntas, dudas, ¿queda claro? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda en el ejercicio? Como digo, lo importante para mí en esta parte es que ustedes sepan identificar qué tipo de ecuación estoy trabajando. ¿Sí? Bien, veamos otra forma que es la ecuación de la parábola. ¿Sí? Y nuevamente vayamos a la definición geométrica. Se dice que la parábola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. Esa es la definición formal de la parábola. Profe, no se está viendo la diapositiva. No se está viendo. ¿Qué está compartiendo? A ver, Entonces, volveré un poquito atrás, que si no se vio la diapositiva, no vieron lo que estaba yo diciendo hace un rato. Lo que yo decía, volveré al ejercicio anterior, perdón, porque ese era al principio, estaba haciendo ahí la explicación.
yo mencioné hace un momento que cuando yo calculo C, D y E, aquí están las relaciones que me permiten calcular el H y el K, que es el centro de la circunferencia, y de esta expresión yo calculo el radio, porque de aquí despejaría el radio. Sin embargo, aquí tenemos ya lo que acabo yo de mencionar. Para calcular H es C sobre 2, ¿sí? Entonces aquí yo calculo es H. Acá calculo K y con esta relación calculo el radio. Ojo, tendrán mucho cuidado porque aquí suelen confundirse. Esto es radio al cuadrado, ¿sí? Mucho cuidado porque ahí se olvidan de esa parte, es radio al cuadrado. Si yo quiero encontrar el radio, tengo que sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Mucho cuidado porque ahí a veces se confunden en eso. Es toda esta expresión, c al cuadrado más d al cuadrado menos 4e sobre 4 es r al cuadrado, ¿sí? Tendrán pendiente eso, ¿sí? Más por el resultado final que van a obtener, a eso me refiero. Insisto, tal vez todo el procedimiento está bien, pero ya numéricamente debe corresponder el resultado a lo que le corresponde, ¿sí? Bien, lo que decía hace un momento es otra ecuación cuadrática, es la parábola. Y dando la definición del lugar geométrico, ¿no es cierto?, de lo que es desde el punto de vista geométrico, se dice que se entiende que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta, ¿sí? Más o menos eso es lo que se interpreta o se entiende lo que es, o cómo se construye la parábola, ¿sí? Bajo esta definición. Aquí ustedes van a recordar que hay que identificar ciertos elementos, como es el vértice, el foco y la directriz, ¿sí? En la geometría analítica, si es verdad, no se trata mucho los conceptos de función. En la geometría analítica, la parábola puede estar dispuesta de dos maneras, horizontal o verticalmente. Regálenme un segundito. Listo, entonces lo que yo mencionaba, ¿cierto? Aquí hay que identificar estos elementos y estaba mencionando de que a diferencia en la geometría analítica, si verdad no se trabaja como funciones, sino como curvas, indicaba de que yo puedo representar la parábola de manera vertical o de manera horizontal, ¿sí? Y sus estructuras algebraicas, sus relaciones, son las que tenemos aquí. Por ejemplo, con respecto al eje X, esta es una parábola que se conoce como se escribe como y al cuadrado igual a 4px. Es decir, una parábola cuyo eje de simetría es el eje X. Viene a ser esta de aquí. El eje de simetría es el eje X. Y la otra es X al cuadrado igual a 4py, cuyo eje de simetría es el eje Y del sistema de coordenadas. Sin embargo, también la parábola bajo el concepto de escalamiento y desplazamiento se los puede posicionar en cualquier parte del plano cartesiano. Extendiendo este concepto, estas vendrían a ser las relaciones que le corresponden. Una parábola horizontal, que sería desplazada, ¿sí? Y menos k elevado al cuadrado igual a 4px menos h, y una parábola vertical, ¿no es cierto?, desplazada de igual manera, como podemos observar la relación. En donde en ambos casos el par ordenado h y k es la posición del vértice, ¿sí? Este vendría a ser el que me define el desplazamiento como tal. H y K me dan el vértice de la parábola, ¿sí? Ahora, al igual que en el caso anterior, tomando estas dos estructuras generales, porque sería la representación general de una parábola que está desplazada en cualquier parte del plano, ¿sí? Les desarrollo también algebraicamente. Voy a tomar en cuenta únicamente, me parece que estoy desarrollando es esta de aquí, porque en el segundo caso es exactamente lo mismo. No hay nada en desarrollo, pero en interpretación va a ser un poquito diferente, ¿sí? Bien, si hago el desarrollo matemático de esa primera relación resolviendo el trinomio cuadrado, tengo esta expresión. Y ya haciendo algebraicamente, acomodando las expresiones, tengo esta relación de aquí.
Tengo esta relación. Y lo que voy a hacer es algo similar a lo que hicimos con la ecuación de la circunferencia. Voy a hacer una equivalencia término a término. Esta es la forma general de las ecuaciones cuadráticas. Y si yo voy comparando término a término para este caso, ¿sí? Es de este caso de acá, ¿no? ¿Qué puedo argumentar? Si ustedes observan, en esta expresión que dije es el desarrollo, está presente el x al cuadrado. ¿Está el término x al cuadrado? ¿Sí o no? No. No, profe. No está. Como consecuencia, mi interpretación es que para esta relación A vale 0. ¿Sí? Es decir, en el momento que yo digo A vale 0, lo que hago es hacerle desaparecer al término x al cuadrado. ¿Sí? No es que x al cuadrado es 0, es la constante que está asociada. Por eso desaparece el término x al cuadrado. Eso es lo que estoy interpretando. Si le comparo y al cuadrado con b al cuadrado, y al cuadrado, puedo argumentar que b es igual a 1. ¿Sí? Que tampoco no necesariamente se va a dar esa condición. Puede tener algún valor. Pero recuerden lo que hicimos con la ecuación de la circunferencia. Si yo le divido para b, garantizo que b vale 1, ¿no es cierto? Y voy haciendo nuevamente término a término. Si tomo el factor 4px con el de acá, puedo deducir que c es igual a menos 4p. Si hago 2k de y con dy, deduzco que d es igual a menos 2k, y y es lo que me sobra que vendrían a ser estas constantes. Y de esta manera, yo ya puedo entonces nuevamente, en base a la forma general que me plantea el problema, identificar cuando estamos refiriéndonos a una parábola. ¿Pero qué tipo de parábola? A una parábola horizontal. Es decir, una parábola de este tipo, que podría estar en cualquier parte del plano en base a la información, pero que también su abertura puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, y eso ya depende de los parámetros aquí descritos o definidos. Pero vuelvo a reiterar, si yo veo una ecuación en esta estructura matemática, lo que yo automáticamente voy a identificar, digo, esa es una parábola. ¿Pero qué tipo de parábola? Una parábola horizontal. ¿Sí? Estamos en la geometría, vuelvo a reiterar, no se analiza mucho este concepto de funciones. Por lo tanto, representa una parábola desde esa perspectiva matemática. Si hago el desarrollo de la otra expresión que yo había mencionado, es decir, ahora si hago este desarrollo y hago exactamente las mismas consideraciones, le desarrollo, saco el trinomio y luego le acomodo, lo que nosotros vamos a poder ver es que en este caso, este es el término que desaparece. Desaparece y al cuadrado, lo cual implica es que aquí la consideración va a ser que b vale 0, ¿sí? Y sin embargo, los otros términos, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, el c de aquí no es el mismo de acá. Si ven que cambia, es por la definición del tipo de parábola que estaría descrita acá. Estamos, entonces, mucho cuidado, o sea, no son las mismas relaciones, tendrán presente eso, ¿no? Si comparan ustedes este E con el E de acá es diferente, el D con el D de acá es diferente y el C con el C de acá es completamente diferente. Tendrán mucho cuidado en eso, en saber qué relaciones tengo que utilizar. Pero nuevamente volvemos al mismo argumento anterior. Si a mí me plantean una forma matemática de este tipo, automáticamente yo veo que ya el cuadrado desapareció. Para mí B vale 0. Por lo tanto, lo que yo estaría indicando que esta es una parábola vertical que podrá estar en el plano posicionado en cualquier parte de acuerdo a los parámetros, con una abertura hacia arriba o con una abertura hacia abajo. Reitero, eso ya depende de las características de las constantes que me dé el problema. ¿Sí? Entonces, vuelvo a reiterar, esto es lo que yo quiero que capturen de esta parte que estamos desarrollando. La identificación inmediata de qué tipo de curva estoy tratando. Si es circunferencia, ya tenemos un segundo caso que es una parábola. Y en donde
como ustedes pueden observar, yo tengo las relaciones algebraicas que me permiten determinar las constantes de la forma general y las constantes en su forma ordinaria, es decir, determinar cuál es su vértice, dónde está el foco, etcétera, etcétera, en base a las relaciones que tenemos allí descritas. ¿Sí? Al igual que en la circunferencia, me llevo de su forma general a su forma ordinaria. Bien. Aquí un poquito también tenemos algunos ejemplos, unos par de ejemplos, ¿no es cierto? Demostrar que la ecuación es una parábola. Aquí tenemos ya la identificación, tendríamos que calcular los diferentes elementos A, H, P y K, si quiero hacer su representación gráfica, ¿sí? ¿Sí? Y al igual que en la ecuación de la circunferencia, aquí también hay algo bien interesante, que también se aplica el mismo teorema anterior, que si yo tengo 3 puntos no colineales, ¿sí? Por esos 3 puntos yo también puedo trazar una parábola. Y el método o el procedimiento, si ustedes se dan cuenta, va a ser muy similar a lo que utilizamos en la ecuación de la circunferencia. En cuanto a que yo al tener estos 3 puntos, los tengo que sustituir en la forma general y van a ver que también se me va a generar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, en donde las incógnitas como tal van a ser la constante C, la constante D y la constante E. Y luego, obviamente, una vez calculados y evaluados, yo ya luego podré calcular dónde está posicionado el vértice, hacia dónde es la parábola, hacia arriba o hacia abajo. Y obviamente, de acuerdo a lo que me pide el problema, dice, hallar la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje X. Aquí me está diciendo qué tipo de parábola debe de ser. Es una parábola horizontal, porque dice cuyo eje es paralelo al eje X. Sí, esta es una información a capturar porque alguien va a decir muy bien, ¿cuál de las dos utilizo? ¿Esta o la de acá? Pero aquí es lo que me dice, cuyo eje es paralelo al eje X. La parábola es una característica geométrica de la parábola. La parábola tiene un eje de simetría. Es el que describe la parábola, que puede ser vertical u horizontal. Pero como dice que es paralelo al eje X, entonces debe de ser el horizontal. Por eso decía, es muy importante identificar con cuál de las dos ecuaciones yo tengo que trabajar para, por ejemplo, resolver este problema. ¿Sí? ¿Estamos? Algo también bien importante a tener presente. Ya cuando nosotros entremos a las funciones. ¿Sí? Un ratito, ya. En este caso, bajo nuestra notación gráfica, ¿sí? Esta no está expresada como función. Porque vuelvo a reiterar, vendría a ser esta parábola. Pero de aquí yo sí puedo despejar la variable y. Y ustedes se van a dar cuenta que y en realidad me está dando también dos relaciones. Me está dando, bueno, le voy a hacer aquí, me quedaría más raíz de 4px y y igual a menos raíz de 4px. Me está dando dos funciones. La que me representa la parte positiva correspondería a esta gráfica que tal vez uno pierde la óptica. Dice, esto ya no es una parábola, esto es una función radicación, es una radicación, en realidad es la función de un radical. Pero aquí me está dando la parte positiva, si le vemos así, de la parábola, y este menos me estaría dando la parte negativa de la parábola, referenciado al eje X, o al eje horizontal, perdón. ¿Estamos? Pero obviamente nosotros le manejamos a esto como otro tipo de función, funciones de radicación. En el caso de acá no es ningún problema porque al fin y al cabo aquí yo sí puedo despejar y lo que me da es una única función que vendría a ser 4x, 4p. Y obviamente es esta gráfica de esta función que sí cumple las condiciones que nosotros ya hemos analizado cuando hablábamos de la recta vertical y que es la que nosotros automáticamente la podemos identificar como una parábola ya desde el aspecto de función. ¿Sí ven? Lo mismo
Lo mismo va a suceder acá. Yo sí puedo despejar y, pero aquí voy a tener dos funciones y van a ser expresadas en forma de radicación. Acá es una única función y lo que yo tengo en primera instancia son dos funciones de radicación desplazadas en cualquier parte del plano. Eso ya se podría observar o se podría desarrollar, ¿sí? Entonces, de igual forma, yo puedo despejar eso. Puedo hacer ese desarrollo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud al respecto? ¿Estamos o no estamos? Preguntas. No sé si hay alguna inquietud tal vez de alguien en cuanto al desarrollo que venimos haciendo en los temas. ¿Sí? Bien, le vamos a dejar allí.